Amigos, la historia que van a escuchar hoy nos recuerda una verdad muy importante: la gratitud es un tesoro, y la ingratitud, una herida que deja cicatrices profundas. A través de este relato veremos cómo, incluso cuando el bien parece olvidado, siempre existe un valor eterno en actuar con un corazón sincero. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo y nos permite seguir compartiendo juntos más historias llenas de reflexión y aprendizaje. Se cuenta que, en un día cualquiera, un campesino salió temprano hacia sus campos. El aire fresco de la mañana lo acompañaba, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Llevaba consigo un bastón en la mano y, sobre su hombro, un saco que lo acompañaba en cada jornada. No imaginaba que aquel día, en medio de su rutina, el destino le tenía preparada una experiencia inesperada. El campesino avanzaba tranquilo por el sendero de tierra, cuando de pronto escuchó un ruido entre los arbustos. Hojas secas crujieron bajo unas patas apresuradas y, ante él, apareció un lobo. El animal corría desesperado, con el pelaje erizado y los ojos desorbitados por el miedo. Detrás de él resonaban los gritos de los cazadores y el eco de sus perros, cada vez más cerca. El lobo, jadeando y casi sin fuerzas, se detuvo frente al campesino. Sus patas temblaban y su respiración era agitada, como si en cualquier momento fuera a desplomarse. Con voz suplicante, miró fijamente al hombre y dijo: «Escóndeme, buen hombre, te lo ruego. Los cazadores vienen tras de mí y si me encuentran, estoy perdido. Ten piedad de mí». El campesino lo observó en silencio por un instante. Sabía que estaba frente a una bestia temida y peligrosa, pero al ver sus ojos llenos de terror, no pudo evitar sentir compasión. Suspiró profundamente y, contra toda lógica, decidió ayudarlo. Abrió el saco que llevaba al hombro, un saco grande y resistente de tela áspera, e hizo un gesto para que el lobo se metiera dentro. El lobo, sin pensarlo dos veces, se introdujo rápidamente, encogiendo su cuerpo para ocultarse en la oscuridad del costal. El campesino lo cerró, lo cargó sobre su hombro como si nada pasara y continuó caminando con calma por el sendero. Apenas unos instantes después, los cazadores aparecieron agitados, sudorosos, con las lanzas en las manos y los perros ladrando. Uno de ellos preguntó: campesino, ¿no viste a un lobo pasar por aquí? El hombre, sin inmutarse, respondió con voz tranquila: No, no he visto ningún lobo ni nada extraño en este camino. Los cazadores, desconfiados pero apurados, siguieron adelante. El silencio volvió al camino tras la partida de los cazadores. El campesino, aliviado, apenas dio un par de pasos cuando sintió un movimiento dentro del saco. De pronto, con un salto brusco, el lobo emergió del costal. Sus garras rasgaron la tela áspera y su cuerpo se estiró con violencia, sacudiendo el polvo del camino. El hombre, aún con la satisfacción de haber hecho una obra buena, lo miraba con calma, hasta que notó el brillo en los ojos del animal. Ya no eran ojos asustados, sino colmados de hambre y de traición. El lobo arqueó su lomo, erizó el pelaje y enseñó sus colmillos afilados. Un gruñido grave salió de su garganta mientras avanzaba lentamente hacia el campesino. Con voz cruel y despiadada, declaró: «Ahora, te devoraré». El campesino dio un paso atrás, incrédulo, con el corazón golpeando en su pecho. «¿Así me pagas, ingrato?», gritó. «Te salvé la vida. Te oculté de la muerte». Pero el lobo, indiferente, lo miró con frialdad y respondió: «¿Y qué hay de extraño? Los favores siempre se olvidan pronto». El aire se volvió pesado, y en ese instante el campesino comprendió que la bondad, a veces, se enfrenta con la más amarga de las respuestas, la traición. El campesino, aún sorprendido por la traición del lobo, no quiso rendirse a la idea de que el bien siempre se olvida. Con voz firme dijo: «Si crees que tienes razón, preguntemos a otros, y que ellos decidan».
El lobo aceptó con una sonrisa irónica, y juntos continuaron caminando por el sendero polvoriento. No tardaron en encontrar a un toro viejo, de mirada apagada y paso lento. Sus patas estaban cansadas y su lomo, arqueado por los años de trabajo, mostraba las huellas de una vida de esfuerzo. El campesino se acercó y preguntó: «Dinos, buen toro. ¿El bien que se hace, se recuerda o se olvida?». El toro, con un resuello profundo, respondió con tristeza: «Toda mi vida serví a mi amo. Desde el amanecer hasta el anochecer aré sus campos, arrastré el arado, llevé cargas pesadas. No hubo día en que me negara a su voluntad. Pero cuando mis ojos se nublaron y mis fuerzas me abandonaron, me ataron a una piedra de molino y me hicieron dar vueltas hasta el agotamiento. Y cuando ya no pude más, me arrastraron fuera de la finca y me arrojaron en un valle, como si mi vida no valiera nada. De no ser por la misericordia de Dios, habría muerto allí». El lobo, satisfecho, soltó una carcajada. «¿Lo ves, campesino? Incluso los más leales son olvidados». Pero el hombre insistió. Escuchemos otra voz antes de decidir. Más adelante, encontraron a un perro cojo que apenas podía arrastrar su cuerpo. Su pelaje estaba descuidado y una de sus patas colgaba inútil, rota por un antiguo accidente. El campesino se inclinó hacia él y preguntó con compasión: «Dime, amigo perro, ¿el bien se recuerda, o también se olvida?». El perro, con los ojos vidriosos de dolor, habló con voz apagada: «Durante 15 años cuidé la casa de mi amo. Ladré a los extraños, ahuyenté a los ladrones, enfrenté a los lobos que amenazaban su rebaño. Mientras él dormía tranquilo, yo velaba en la oscuridad. Pero un día caí en una trampa y me quebré la pata. Desde entonces no pude correr ni luchar. ¿Y sabes cómo me pagó? Me echó a golpes, me reemplazó por un perro más joven y me prohibió regresar a la finca que defendí toda mi vida. Desde entonces camino sin rumbo, con hambre y dolor, desterrado del hogar al que entregué mis mejores años». El silencio se apoderó del camino. El campesino bajó la cabeza, sintiendo una punzada de tristeza en el corazón. El lobo, sin embargo, sonrió con crueldad y dijo triunfante: «¿Lo ves, campesino? Tenía razón desde el principio. El bien se olvida, siempre». El campesino y el lobo continuaron su camino. El hombre, cada vez más desanimado, y el lobo, confiado en que saldría vencedor de aquella disputa. De pronto, entre los arbustos, apareció un zorro de mirada astuta. Sus ojos brillaban con picardía, y su andar era ágil y ligero, como si calculara cada movimiento con cuidado. Al verlos, ladeó la cabeza y sonrió con malicia. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó con voz burlona. «Se los nota muy enfrascados en una discusión». El campesino, viendo en él una oportunidad, explicó la situación. «Buen zorro, este lobo asegura que los favores siempre se olvidan. Yo, en cambio, creo que el bien permanece en la memoria de quienes lo reciben. Hemos preguntado ya a otros, y ahora queremos saber tu opinión». El zorro arqueó una ceja y se acercó con cautela, como si analizara cada palabra. Luego, con una sonrisa sarcástica, dijo: «¿Un lobo tan grande, escondido dentro de un saco tan pequeño? Eso sí que no lo creo». El lobo, molesto, levantó el hocico y gruñó: «Claro que es verdad. El campesino me escondió ahí mismo para salvarme de los cazadores». El zorro soltó una carcajada corta y desafiante. «No me convences. Yo no creo nada de lo que no veo con mis propios ojos». El lobo, ansioso por probar que decía la verdad, miró al campesino y dijo con orgullo: «Te lo demostraré ahora mismo». Y sin pensarlo demasiado, comenzó a introducir su cuerpo dentro del saco, primero la cabeza, luego las patas delanteras, después el torso y, finalmente, la cola. Con un esfuerzo, quedó otra vez atrapado dentro, exactamente como al inicio. El zorro,
que había observado todo con una expresión calculadora, giró lentamente la cabeza hacia el campesino y, con un guiño cómplice, murmuró: «Ahora, amigo, átalo bien». El zorro observaba en silencio, y el campesino, comprendiendo la astucia del pequeño animal, no dudó ni un segundo. Con manos firmes, tomó una gruesa cuerda y comenzó a apretar con todas sus fuerzas el saco en el que el lobo había vuelto a entrar. El animal se agitaba dentro, gruñendo con furia, arañando la tela con desesperación, pero cada nudo lo aprisionaba más. El campesino, con el sudor recorriéndole la frente, apretó hasta asegurarse de que no había escapatoria. Entonces, con decisión, levantó su bastón de madera, pesado y endurecido por los años de uso en el campo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, rabia y desilusión. Cerró los ojos un instante, tomó aire profundamente y descargó el primer golpe. Un chillido ahogado resonó desde el interior del saco. Luego vino otro golpe, y otro más, hasta que los movimientos frenéticos del lobo comenzaron a debilitarse. La tierra vibraba con cada impacto, mientras las aves del bosque, asustadas, alzaban el vuelo. Finalmente, el saco quedó quieto. El lobo ya no se movía. El silencio volvió al sendero, roto solo por la respiración agitada del campesino. Había vencido el peligro, sí, pero en su corazón no había alegría, sino un peso enorme. El campesino miró el saco inmóvil, bajó lentamente su bastón y pensó con amargura: «He salvado mi vida, pero a costa de aprender la crueldad que habita en este mundo». El campesino emprendió de nuevo su camino, con pasos lentos y la mirada perdida en el horizonte. Aunque había vencido al lobo, en su interior quedaba un vacío amargo. Las palabras del animal aún resonaban en su mente como un eco doloroso: «Los favores siempre se olvidan pronto». Mientras avanzaba entre los campos verdes, sintió como esa frase le oprimía el corazón. Con voz apagada, casi en un susurro, se preguntaba a sí mismo: ¿vale la pena hacer el bien si al final la gente lo olvida? El cielo se teñía de tonos dorados y naranjas mientras el sol comenzaba a descender. El campesino, cansado, se sentó sobre una roca al borde del camino. Desde allí contempló las extensas tierras que había trabajado tantas veces con esfuerzo y esperanza. Miró el horizonte, respiró hondo y suspiró con pesar. Quizás la bondad esté desapareciendo del mundo, quizás la gratitud se haya perdido entre la indiferencia y el egoísmo. Un silencio profundo lo envolvió. Solo el murmullo del viento entre los sembrados lo acompañaba. Y, por un instante, el campesino pensó que tal vez el lobo tenía razón, que la bondad no siempre encuentra eco en los corazones de los hombres. Con la mirada baja, dejó que la tristeza lo invadiera, preguntándose si aún quedaba lugar en este mundo para la nobleza y la gratitud. El campesino permanecía sentado, cuando de pronto, en lo más profundo de su ser, una voz suave, serena y luminosa pareció hablarle al corazón. El bien nunca debe extinguirse. Aunque algunos olviden, aunque muchos sean ingratos. Dios jamás olvida a quien obra con un corazón sincero. El campesino alzó la mirada, y sus ojos se encontraron con la inmensidad del cielo teñido por el atardecer. Allí, entre las nubes doradas, creyó ver un rayo de luz que descendía suavemente, como un recordatorio divino. Una calma nueva lo envolvió. El peso en su pecho comenzó a disiparse, reemplazado por una certeza clara y firme: la bondad nunca es en vano. Con renovada fuerza, se puso de pie. Sacudió el polvo de su ropa y retomó el camino. Cada paso sonaba distinto ahora, más seguro, más ligero, como si su espíritu hubiera sido fortalecido. Y así, con el alma renovada, siguió adelante, llevando en su interior la certeza de que sembrar bondad nunca es inútil, porque, aunque tarde, su fruto siempre llega. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un me gusta y suscríbete, porque aún hay muchas más historias llenas de enseñanzas que esperan ser contadas, aquí, para ti.